Hoy vamos a transitar la parte 25. Para transitar la parte 25, los animo a que me acompañen a la primera carta a Timoteo. Quédense allí en el capítulo 6. Y el título tiene, para algunos les puede llegar a recordar algún tipo de película de terror. Uno dice, ¿película de terror? Sí, animo a que no la vean. Pero, no, que yo la quiero ver porque me interesa. Bueno, hay cosas que edifican más, ¿no? Pero bueno, cada uno. Pero ¿por qué les digo esto? Porque suena fuerte. El título es Huye. Huye. Y generalmente huimos de algo que nos asusta, ¿o no? Llegás a una casa, mira, te voy a poner un ejemplo. Llegás a una casa, aparecen esos perritos chiquititos, lindos, que son como para, la verdad, ¿no? Como para llevártelos a tu casa. No son tuyos, no podés, pero digamos, simpáticos, mueven la colita, te hacen mimitos. Y vos ahí no te da ganas de salir corriendo, ¿o no? Es más, te da ganas de quedarte, de acariciar el perrito. Ahora, llegás a otra casa y allí el anfitrión te dice, espera que te traigo mi mascota, y te trae una anaconda. Y vos la ves, vos ves que la va a buscar y que la viene trayendo y ya estás en tu casa. O sea, ya volviste a tu casa, con la diferencia que ahí pusiste todas las trabas que tenías, como, ¿no? ¿Por qué? Porque nos genera peligro, nos genera una sensación de temor, de miedo, o por lo menos a mí, no sé a ustedes. Entonces, huimos, salimos corriendo. Antes de ir al capítulo 6, yo les quiero hacer una pregunta. Si en este tiempo y mediante esta serie, ¿no? Que es hora de cambiar, y todos los pasajes que hemos abordado, si alguno en algún momento se puso a meditar lo que significa ser cristiano. Si se pusieron a meditar lo que significa ser cristiano, por ejemplo, en cuanto al carácter se refiere, ¿no? Hemos hablado tanto del pecado de la queja, del pecado de la soberbia, de la altivez. Si realmente en algún punto dijeron, bueno, pero ¿qué implica que sea cristiano? Porque me llaman cristiano, yo digo ser cristiano, algunos hasta me reconocen como un cristiano, no solo en la congregación o entre hermanos, sino entre gente de mi trabajo que no conoce a Dios, dice, ahí va el cristiano. ¿Por qué me están reconociendo como cristiano? Pues se los dije, porque me vieron con una Biblia. Y cuando hablo de cristianos, estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo, ¿no? Aquellos que han nacido de nuevo. Cuando alguien habla de nacido de nuevo, literalmente significa nacido desde arriba. No es por fuerza humana. Es el Espíritu de Dios obrando.
Y para que no queden dudas de esto, en Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y cuando dice si es que el Espíritu de Dios mora se refiere a que morar significa que hay allí, encuentra en cada uno de nosotros una casa propia. No es que la alquilamos, no es que estás de bueno que sos alquilándole y sin que cobrarle nada. No. El Espíritu mora en nosotros es porque nosotros somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios establece su morada en cada una de las personas, que no por obras, sino por la confianza depositada en Cristo, no por ningún mérito, sino porque Dios es bueno, son hijos de Dios. Yo sé que todavía hay algunos que, de alguna manera pueden pensar que esto se origina solo porque alguien repita una oración manifestando su arrepentimiento y pidiéndole a Dios, pero lo cierto es que esto es mucho más profundo. Y cuando se exponen las Escrituras, Dios va obrando. Y allí viene el milagro, ¿no? El milagro de... Ahora, claro, Dios sabe qué corazón está arrepentido, Dios sabe qué corazón incluso hace ese tipo de oraciones realmente con el corazón, con el entendimiento, que anhelan, ¿no? Pero más allá de cualquier fórmula que humanamente se le quiera dar, todo pertenece a Dios, ¿no? La salvación es enteramente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digo, por si pensaste que vos sos bueno, porque hiciste algo bueno. Lo único bueno que tenemos nosotros es lo que podemos reflejar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entre lo mucho que podemos decir, es que el cristiano, y yo te llamo porque si a lo mejor vos no estuviste meditando, yo te pido que vayas pensando en alguna de las cosas, pocas te voy a decir, ¿no? El cristiano es una persona que ama a Jesús. El cristiano ama a quien es su Salvador y su Señor. Esto es decir, si ama a Jesús, estamos hablando de que ama al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno dice, esto parece como que es muy elemental. Bueno, justamente traté de hacerlo lo más entendible posible para que cuando vos medites digas, a ver si todavía estoy queriendo multiplicar y no sé que 1 más 1 es 2. A ver si todavía estoy queriendo dar una materia de teología y no estoy dándome cuenta que el cristiano ama a Dios, que ama a Jesús. Ama a quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Y justamente, porque ama a Dios, es que guarda sus mandamientos. Y justamente porque es nacido de Dios, porque ama a Dios, es que le obedece. Y justamente porque tiene esa gratitud hacia Dios, esa gratitud permanente hacia su Salvador, es que guarda sus mandamientos. Por eso, las Escrituras lo reflejan. Juan 14:15, si querés buscarla, ponerlo allí,
si alguno quiere dejar donde les dije ahí en el capítulo 6, pero quiere buscar alguno de estos pasajes, puede hacerlo, son muy conocidos, yo los voy a leer. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Complicado? No. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y podemos seguir, ¿eh? De hecho, varios de estos versículos los estuvimos viendo en el estudio de los días miércoles, en donde estamos hablando de ese tema tan vital para los creyentes que es la obediencia, ¿no? No sé cuántos pudieron estar este mes en la reunión pasada del 14, pero sí les animo a que recuerden, sé que ya se lo recuerdan permanentemente, pero que el 28, ¿no? Es decir, esta semana, el miércoles, Dios mediante, estaremos aquí 20:30. Muy bien. Entonces, continuando, el cristiano es una persona que ama a Jesús, y yo te pongo a que vos pienses, ¿no? Si ama a Jesús, y por eso guarda sus mandamientos, ama a Jesús y por eso lo reconoce en todos sus caminos. No hay nada que se guarda para. Toda su vida, todo lo que implica, planes, deseos, proyectos, todo. Con una tranquilidad que, como la palabra dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tenemos esa tranquilidad, que buscamos su voluntad en todo lo que hacemos y Él nos muestra qué camino tomar. Miren cuánta tranquilidad, ¿no? Y a mí me gusta siempre llevarlo al niño con el papá, al niño con la mamá, ¿no? Pero el niño que dice, papá, pero ¿cómo vamos a hacer para hacer esto? Tranquilo, hijo, papá sabe. Y el nene descansa. ¿Por qué? Porque el padre sabe. Y eso es suficiente. No anda buscando alternativas. Está confiado. ¿Sí o no? Cuando a lo mejor uno era chico y le decía al padre, bueno, vamos a ir de vacaciones. ¿A dónde? A tal lado, no importa. Y nosotros éramos chicos, ¿qué sabíamos cualquier camino tomar? Y tampoco estaban esas aplicaciones que te mostraban, ¿no? Tampoco estaban. En el mejor de los casos, papel, Filcar, pero la Filcar se llamaba. Pero digo, nosotros descansábamos en que el que conducía, nuestro padre, nuestra madre, pero conocía el camino. Entonces ahí hay un tema. ¿Quién conduce tu vida? ¿Vos? ¿O dejas que Cristo sea? Dejas que Él te marque el rumbo. Porque Él conoce cómo llegar sin necesidad de esas aplicaciones. Incluso sabe cuando el camino está congestionado. Mira vos. Así que si Él decide hacer y tomar determinados caminos, los va a tomar con conocimiento. Y si no, preguntarle al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel padeció la dureza de su corazón y el creer que sabía más que Dios y el vivir quejándose de Dios. Pero nosotros no, porque somos cristianos. Y como somos cristianos, una persona que es cristiana es una persona que está en constante crecimiento espiritual. Entonces vos meditas, yo me considero. Y no es para que vos digas, yo me considero, y después salgas y vayas cambiando la voz. Sí, yo me considero. Y ahí después quieras dar una conferencia con voz de locutor, diciendo, miren todo lo que sé. No. Sencillamente es para que ustedes de alguna manera, para que cada uno podamos ver si estamos creciendo, si estamos llegando a esa posición de madurez.
Porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto que está en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, 17, nos dice que con las Escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, lo que debemos entender es que justamente, ¿no?, un hombre de Dios, un cristiano, es alguien que tiene una relación estrecha con las Escrituras, que medita las Escrituras, que ama las Escrituras, que no es, hoy me dio ganas de leer, no, que es algo que es habitual, no algo que es eventual, no es que es algo esporádico, no, es algo que tiene que ver con pasar tiempo. ¿Por qué? Porque amamos. Sabemos que el cristiano, y por eso les digo, ¿no?, a ver si al meditar en esto, el cristiano tiene un privilegio y una responsabilidad enorme, porque de alguna manera nosotros representamos a Dios en el mundo. Cuando el Señor pronuncia ese sermón que tanto amamos, el Sermón del Monte, el Señor lo hace para que su Padre obtuviera la gloria por cómo vivían los discípulos. De allí que en Mateo capítulo 5, 16, ni lo busquen, ustedes lo conocen, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor a Jesús no le interesa reformar algún tipo de modales. El Señor no le interesa que vos transformes algún tipo de cuestión en tu personalidad. El Señor le interesa que Él creó un estilo de vida totalmente diferente para los discípulos del Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente le dé importancia a Dios. Nosotros hemos sido transformados y somos transformados, y esa conducta que nos debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Entonces vos te pusiste a meditar si cuando de repente vos en el día a día vivís, decís, hay otros que se están fijando en cómo me manejo y yo, sin hablar, les estoy mostrando cómo se obedece a Dios. Por carácter, por ser pronto para oír, tardo para hablar, tardos para enojarnos, y tantas cosas que hemos visto a lo largo de la serie. Por eso les pregunto si en algún momento dicen, paramos aquí, dejo un poco pausado todo lo que tengo de fondo, la música que puedo tener de fondo, las prédicas que tengo de fondo, voy a tomar un tiempo, voy a meditar si realmente entiendo qué implica ser cristiano. Porque cristiano no es solamente asistir a una congregación, ni cantar cánticos bíblicos. El cristiano ama a Dios. El cristiano entiende que por la misericordia de Dios, en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos está diciendo, ustedes, mi pueblo, la iglesia, están llamados a anunciar las maravillas que Dios ha hecho. Por eso el cristiano es diferente a los demás. Porque vive diferente. ¿Por qué? Porque Jesús vivió diferente. Y te voy diciendo algunas cosas más, ¿no? El cristiano es una persona que no solo le pertenece a Dios, sino que sirve a los propósitos de Dios. No está pensando en sus propósitos, está pensando en qué es lo que Dios quiere que haga y qué es lo que quiere que haga también para su reino. Por eso es que en la oración modelo decía, venga tu reino. Nosotros estamos llamados a orar por nuestro Señor, para que se establezca su reinado sobre la tierra. Testificando, sí, claro, testificando aún con nuestra vida. Testificando que testificando el amoroso plan de Dios. Dios tiene un amoroso plan.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O no? ¿Lo sabemos? Juan 3:16. Dios es plenitud de vida, pero es plenitud de amor. Entonces, por eso te digo, ¿vos te sentís amado por Dios? Porque te cambia la vida cuando te das cuenta que Dios te ama. Hay algunos que me preguntan si Dios existe. Y yo digo, no solo existe, mira, me ama. Me ama. Si para vos es un milagro que exista, para mí es un milagro que me ame. Porque la verdad es que la creación da testimonio, ¿no? Del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Pero que me ame, no sabés. A mí me dicen, cuando cuenta las estrellas y por su nombre, y me parece algo tan increíble, pero cuando me dicen, ¿te ama? Oh, no. Porque Él no se confunde y me ama. O sea que el confundido soy yo. ¿Por qué? Porque creo que me ama por lo que yo soy y no me doy cuenta que me ama por quién es Él. Qué hermoso, ¿no? Cuán diferente es todo cuando nos damos cuenta que ese amor es por quién es Él. Y que a partir de ahí el Señor me llama a obedecerle y amarlo. Y si lo amo, debo guardar sus mandamientos. Pero para finalizar esta pequeña llamada a pensar, a meditar, el cristiano es una persona que cree en que Jesús, que su Salvador, aquel que lo prometió, aquel que hace que sea bienaventurado. Bueno, el cristiano es una persona que espera su venida, que anhela su venida, que le cree cuando en Apocalipsis 22:7 dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuándo? El Señor sabe. Solo Dios decide cuándo. Solo Dios tiene la potestad para llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero qué hermoso, ¿no? Es saber que Él viene pronto. Qué hermoso es saber que la palabra de Dios, bueno, hemos visto tantos pasajes en este tiempo, pero que en Santiago capítulo 5, versículo 7 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Y vos decís, ¿cómo hago para tener paciencia? Dios te ayuda, Dios te da. No es que te dice tené y ¿cómo hago? No, Él. Vos te das cuenta que Él te dice que te ayuda. El Espíritu Santo mora en vos. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quejamos. Hay algo que no está bien. Entonces, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están meditando en todo esto? Bueno, si estás meditando en todo esto, si realmente tu vida está siendo transformada, es el obrar de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Cuán bueno es nuestro Dios. Allí como están, ¿quién le quiere dar un aplauso al Señor? Por tanta bondad. Un aplauso de gratitud. Te amamos, Señor. Te amamos, Rey. Y si te equivocaste, volvete a Dios.
Y si te has apartado, volvete a Dios. Y si tenés miedo, volvete a Dios. Y si tenés miedo de que te rechace, volvete a Dios. Él no es como vos. A un corazón contrito y humillado no desprecia nuestro Señor. Amén. Bueno, los invito allí a que me acompañen al capítulo 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa a mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él regrese. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único, digan el único es el único, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese es nuestro Dios. El único. Entonces allí, cuando Pablo quiere darle instrucciones y quiere hablarle a su discípulo, al pastor, a Timoteo, utiliza verbos que tienen que ver con acciones. ¿Por qué? Porque algunos piensan que el ser cristiano pasa por una religión. Y por una religión, si se quiere, pasiva, ¿no? Alguien dice, yo soy cristiano y con todo lo que escucho, que el Señor, yo no voy a hacer nada, que Dios actúe. No entendiste. Claro que Dios actúa, pero el Señor nos está llamando a nosotros ser activos en la obra, ser activos. El Señor nos guía, pero el pueblo va. El Señor nos guarda, el Señor pelea las batallas, pero nosotros también las peleamos. ¿Cómo? En el poder de sus fuerzas. ¿Se entiende? No es quedarse a esperar a que Dios haga. No, a veces el Señor nos llama a esperar, pero a esperar de una manera activa, haciendo su voluntad. ¿Sí? Hay algunos que dicen, yo recibí una promesa de Dios. ¿Y qué vas a hacer? La espero. No. Esperala, sí, si la recibiste y viene de parte de Dios, Dios la va a cumplir. Pero mientras tanto, hacé todo lo que el Señor te llama a hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Nadie se le ocurriría decir, el Señor me mostró que tengo que estudiar y que voy a ser el día de mañana médico. ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, son 5 o 6 años, me voy a quedar acá en casa, descansando. No, pero tenés que estudiar. Pero si el Señor me dijo que iba a ser médico. No, pero tenés que estudiar, tenés que ir, anotarte, estudiar, dar lo mejor de vos. Confiando en que el Señor va a poner su mano. ¿Cuántos están entendiendo? Y esto aplica a todas las carreras, digo, porque si no alguno dijo, no nombró la mía, yo puedo sí dormir. No. Y así en todo, En todo. Incluso en lo ministerial, ¿no? El Señor me dio un entendimiento que en algún momento voy a estar, así me va a poner
bárbaro. Si el Señor lo hizo, vos no te tenés que ofrecer para nada, el Señor lo va a hacer. Pero lo que sí tenés que hacer es en el día a día mostrar la fidelidad de Dios hasta el tiempo en que se cumplió su promesa, como lo que hizo con José. A José le mostró, pero él fue fiel. ¿Cómo? Fue fiel como esclavo, fue fiel. Y el tiempo en el que el Señor lo quiso poner, en donde lo quiso poner, lo puso. Lo puso. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos una fe activa, ¿o no? Una fe que implica amar a Dios y obedecer a Dios con valor, con esfuerzo. O ustedes me pueden mostrar algún personaje bíblico con un verdadero llamado de parte de Dios y un propósito de Dios que no haya tenido que atravesar situaciones muy duras, situaciones muy difíciles, que se haya tenido que esforzar, que haya tenido que... Todos, sin excepción. Mejor ejemplo, siempre, Cristo. Propósito claro. Y el camino difícil. Pero Dios estaba con él. ¿Amén? Como está con cada uno de nosotros. Entonces, si vos decís, allí hombre de Dios, bueno, hombre de Dios me suena como... Bueno, no sé cómo te suena, pero muchas veces quizás has dicho, este es un hombre de Dios, este es un hombre de Dios. Yo te voy a decir, más allá de esto que implica y tan característico, de hecho en el Nuevo Testamento solamente a Timoteo se le llama hombre de Dios, ¿no? Pero las características de alguien que ama a Dios, de alguien que cree en Dios, de un cristiano, a un cristiano se lo conoce porque el cristiano sabe cuando tiene que huir. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No? Yo soy cabeza y... No. Un cristiano sabe cuando debe huir. Un cristiano sabe qué debe perseguir. Y un cristiano sabe por qué pelea y por sobre todo a qué es fiel. ¿A qué es fiel? ¿Qué significa o cuál es la importancia de entender que el Señor nos llama a madurar? Fíjense allí en el versículo 11 donde dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida, sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Simplemente se los nombro porque obviamente llama la atención que este término hombre de Dios se utiliza, como les decía, solamente con referencia a Timoteo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, que se utiliza más, se utiliza, por ejemplo, para hombres como fueron Moisés, ¿no? Moisés, varón de Dios. Moisés. Samuel. Allí, no sé si recuerdan cuando Saúl es elegido, que en 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Sencillamente porque no hablaba por cuenta propia. No hablaba lo que le parecía, hablaba lo que Dios le guiaba. David, fíjense, ¿no? Entonces yo pienso que Timoteo, conociendo, y cuando leyó más tú, hombre de Dios, y dijo, hombre de Dios Moisés, hombre de Dios Samuel, hombre de Dios David, y ya empezó, hombre de Dios Elías. Y dijo, uy, ¿qué hago?
nada, confiar en el Dios de David, confiar en el Dios de Elías, confiar en el Dios de Moisés, confiar en el Dios. Confiar en Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que ya sabemos todos es que un hijo de Dios se encuentra en medio de una batalla. Estamos en una batalla. Y en la batalla a veces hay que huir. Y en la batalla a veces hay que pelear. Y no debemos olvidarnos de cuál es el propósito. ¿A quién somos fiel? ¿Quién nos sostiene? ¿Sabemos que el enemigo es Satanás? Sí. ¿Sabemos que él va a buscar apartarnos de nuestra fidelidad hacia nuestro Señor? También. Lo conocemos. ¿Sabemos que él intenta tentarnos a caer? Sí. Pero debemos huir de la tentación. El sentido de huir, que yo les hacía esa referencia, ¿no? Nosotros a veces no entendemos la pecaminosidad del pecado. No entendemos realmente las consecuencias del pecado. Y no entendemos, por sobre todas las cosas, lo terrible que es porque es una ofensa a Dios. Es como que decimos, bueno, pecamos, está bien, el Señor nos perdona. No, pero así de esa manera no es. Con esa liviandad no es. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, el sentido de huir es salir deprisa. Deprisa y escapar. ¿Pero de qué hay que escapar? Algún cristiano dirá de las responsabilidades en mi casa, de las responsabilidades con mi familia, de las responsabilidades con mis hijos, de las responsabilidades en la iglesia, de las responsabilidades... No. De eso no tenés que huir. De eso tenés que poner toda tu buena voluntad para que guiado por Dios puedas cumplir el propósito que Dios tiene, sabiendo que el Señor nos da la llenura del Espíritu. Fíjense que ¿alguno de ustedes pensó que había que huir de las responsabilidades? No. Bueno, gracias Señor, ¿no? Muy bien. Cuando dice allí en 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, la palabra huye es una palabra, feugo, que habla de huir, que habla de fugarse. Fugarse. Por implicación es esquivar, por analogía desterrar, escapar, evitar. ¿Quedó claro? ¿O no? Y la Biblia nos enseña que hay cosas de las cuales tenemos que huir. Vamos a ir rápido. Cuando dice huye de estas cosas, si ustedes se fijan en ese mismo capítulo, en 1 Timoteo capítulo 6, pero el versículo 3, habla del amor al dinero, de la codicia, y lo leemos, ¿sí? 1 Timoteo 6:3. ¿Está allí? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a... Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, ¿aquí hay alguien que quiere enriquecerse? Ajá, bueno. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
O sea, dice la palabra de Dios que los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudica y eso los hunde en la ruina total. Versículo 10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Es decir, que el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Y esto lo podemos ver. No vamos a analizar este pasaje versículo por versículo, lo hemos hecho en un par de oportunidades. Hoy simplemente debemos tener en cuenta el peligro que hay. Cuando tu seguridad está puesta en el dinero, por eso querés tener más y más dinero, por eso querés codiciar, tener más dinero, porque vos decís, no, yo quiero tener dinero para tener comodidad. Yo te voy a decir una cosa es la comodidad física, que es una realidad. Podés estar sentado en un asiento incómodo o en un asiento cómodo. ¿Sí? Podés dormir en un colchón que sea cómodo, podés dormir en un colchón incómodo. Ahora, yo te aviso, si vos le querés mentir a Dios, pensando y haciendo, o en tu mente creyendo que Dios, las excusas que vos ponés para depositar tu confianza en el dinero y para tener más y más y demás, con eso Dios va a decir, no, mira, no tiene razón. Sí, no tiene razón. En lo único que piensa es el dinero, en lo único que quiere es el dinero, lo único que amontona es dinero. Dios sabe, Dios conoce. Y qué mejor que estar en una situación de gracia plena, ¿no? Y renovada, con el Dios que sustenta a querer amontonar riquezas que no te van a quedar en ningún otro lugar que aquí y que no te van a servir para ninguna otra cosa. ¿Sí? ¿Esto implica que para tener una buena relación con Dios hay que ser pobre? No, pobre en espíritu hay que ser, no pobre en lo material. ¿Sí? Así que no confundan. El Señor no nos llama a vivir en la pobreza material, sino que nos llama a vivir en la pobreza en espíritu. ¿Sí? Y el pobre en espíritu está tan agradecido con Dios que todo lo que Dios le da para él es suficiente. Qué hermoso, ¿no? Bueno. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22... también se nos llama a huir, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles, y ahí algunos dicen, esto es para mí, ¿no? Cuando leen juveniles. O algunos ya dicen, esto ya no es para mí. No, es para todos, ¿eh? Quédense tranquilos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, es bueno que primero aclaremos que no habla con exclusividad de los deseos sexuales descontrolados, tampoco los excluye. Pero algunos dicen, huye de las pasiones juveniles, esto significa, o lo quieren llevar a ese terreno. No es que la Biblia diga eso. La Biblia habla de deseos descontrolados, y esto es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, de alguna manera parece como que los hombres, o se tiene como obvio que los hombres, con ese bombardeo que se tiene de tentaciones visuales, que están en el día a día, que esto es una realidad, y parece que no es tan obvio para las mujeres que la tentación está relacionada con otros temas como la comida, la figura, la fantasía de encontrar esa relación única, ¿no? De todas esas cosas hay que huir, porque hay algunos que dicen, hay personas que su mente, en su mente lo único que están esperando es esa relación única, fantástica, que les cambie la vida. El que te cambia la vida es Cristo.
No hay nadie más que te va a cambiar la vida. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios, qué lindo es cuando Dios te regala y poder formar una familia y tener hijos, pero la plenitud la encontramos en Cristo y allí vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que Cristo nos da. Pero cuando aquí dice huye, en castellano le repito, es fugitivo, cuando aquí dice huye, que es apartarse de alguien o de algo deprisa para alejarse de un peligro, de una molestia, aquí habla de tener en cuenta que no es solamente, como les decía, el tema sexual, sino es un montón de temas, de fantasías que están relacionadas quizás en los primeros tiempos, en los primeros años de las personas, pero que hay muchas personas que siguen con esa fantasía a pesar de que cronológicamente los años pasan. Hay algunos que dicen, le voy a poner un ejemplo, pero para que nos entendamos. Ay, yo cuando juegue con Messi. Mira, Messi está ya con una edad que se va, pronto estará jugando, y vos ya tenés una edad que es para jugar con las bochas con Messi. No lo tomes a mal, es que cada cosa tiene su tiempo. ¿Se entiende? Pero siguen anhelando y siguen pensando y no se dan cuenta que el tiempo pasó y que Dios tiene hermosas cosas para ese tiempo, para cada tiempo de la vida. ¿Me comprenden? Entonces, nosotros a veces estos pasajes los queremos llevar simplemente a los adolescentes que tienen esos sueños del príncipe azul, ¿no? No hay príncipe azul, y si vos pensás que, le hablo sobre todo a las hermanas solteras, pensá que llega un hermano a la congregación y su tez es azul. Vas a huir, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasa por lo externo, no pasa por lo que en tu cabeza tenés de que es ese príncipe azul, sabiendo que claramente no hace referencia al color, sino que hace referencia a las bondades que tiene ese príncipe. Lo cierto es que no hay mejor que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, cuando se casen, se van a dar cuenta que es seguir teniendo a Dios en primer lugar y soportar, ¿no?, todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si bien nos amamos, ¿no?, en el matrimonio, esto no excluye que tenemos que seguir creciendo en cuanto al carácter, ¿sí? Y que tenemos que seguir edificando sobre la roca. Hay algunos que dicen, me casé ya en la voluntad del Señor. Bueno, edificar en la roca, porque si no, grande es tu ruina, ¿eh? ¿Cuántos se están entendiendo? Bueno, ahora, si leemos el versículo anterior, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, 2 Timoteo 2:21. Así que, 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. El modo de limpiarse es apartarse de lo que es malo y seguir lo bueno. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz. Según los comentaristas, cuando Pablo escribe estas palabras, Timoteo, hay quienes dicen que tenía entre 37 y 42 años, otros entre 34 y 39, pero no era un adolescente de 15, 20, 25. Lo que pasa es que, si bien en 1 Timoteo 4:12 leemos, ninguno tenga en poca tu juventud ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, era joven todavía, especialmente en la relación, en la posición de confianza y responsabilidad que ocupaba. Se le había dado una responsabilidad y había algunos que evidentemente lo tenían en poco,
¿Sí? Ahora, cuando se habla de pasiones, la pasión, la palabra pasión, es una palabra que es epizumía, que es poner el corazón, anhelar, con derecho o de otra manera, desear. Y la palabra deseo que se usa en el original se usa en sentido favorable o desfavorable. Siempre indica un fuerte deseo. O sea que vos podés desear algo bueno o podés desear algo malo. Podés tener un deseo legítimo, por ejemplo, el deseo de Jesús de comer la Pascua con los discípulos. El Señor dice en Lucas 2:15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ese es un deseo legítimo. El deseo de Pablo de partir y estar con Cristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, y el deseo de volver a visitar a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, y es esta palabra, epizumía, ver vuestro rostro. Ahora hay deseos que son ilegítimos, pecaminosos. El deseo de cosas malas, el deseo indebido. Ahora, en este pasaje, cuando se refiere a un deseo, cuando se refiere a huye de los deseos juveniles, es definitivamente pecaminoso. Habla del placer, del deseo desmedido de satisfacer los apetitos físicos. Comer, beber, la locura de disfrutar placer, los deseos sexuales descontrolados, ese deseo que tienen muchos en determinada edad y que sigue, pero de ser el número uno, el deseo de brillar, el deseo de decir, aquí entro yo. Hay muchos que quieren ser el uno. El uno. ¿En qué? El uno. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces esas personas que quieren ser el centro de todas, lo único que producen son peleas y envidias. Y son aquellos que deben leer las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, epizumía, de la carne. Dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. ¿Amén? Entonces, hay deseos que sí son genuinos y hay deseos que no son genuinos. En Romanos 13:14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Amén? ¿Qué más? ¿De qué hay que huir? Miren, yo no sé si ustedes recordarán, de hecho lo hacíamos al comienzo, que la semana pasada, allí cuando se nos hablaba de firme, cuida que no caiga, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por eso, queridos amigos, ni se les ocurra adorar ídolos. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Debemos evitar todo lo que se parezca a idolatría. Todo lo que se parezca a idolatría. Y si bien allí en 1 Corintios 17 dice, ni seáis idólatras, y sabemos que se refiere al becerro de oro y a lo que se registra en Éxodo 32, nosotros sabemos que la idolatría va mucho más allá, ¿no? Va a un lugar donde muchas veces
nosotros tenemos un nivel de autoconfianza, tenemos un nivel de soberbia, en donde nos creemos nosotros realmente que estamos por encima de todo y formamos un ídolo de nosotros. Hay personas que no pueden soportar no tener la razón. En todo tienen la razón. No hay forma de hablar con una persona que cree que en todo tiene la razón. Porque incluso cuando vos le decís algo no escucha. Y si escuchás y no decís nada, se ofenden. Si escuchás y decís poco, o sea, hay personas que no se las puede contradecir ni en puntas de pie. ¿Se entiende, no? No hay forma de hablarle. Siempre tienen la razón. Así que recuerden, ¿no? Aquellos que creen así, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Bueno, ¿qué más? Primera de Corintios 6, 18. ¿De qué hay que huir? ¿De qué se nos llama huir? Primera de Corintios 6, 18 dice, huid. ¿Lo tienen? Huid de la... ¿Lo tienen o no? ¿No está? ¿Está en otro pasaje? ¿Es Primera de Corintios 6, 18? Sí, es Primera de Corintios 6, 18, miren ahí, el cartel lo confirman. Huid, que es la misma palabra que utilizamos, que hemos visto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyan de la fornicación, huyan de la inmoralidad sexual, huyan de los pecados sexuales, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Es pecado, le hace daño al cuerpo más que cualquier otro pecado. ¿Hay algo que no se entiende? ¿No es lo suficientemente claro? ¿Recuerdan el pasaje allí en Génesis de José con la esposa de Potifar? Una mujer astuta para el mal. Sin embargo, dice en Génesis 39:11, no lo vayan a buscar, no lo busquen. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. ¿Cuál es el consejo que se nos ordena en el Nuevo Testamento y a lo largo de la palabra? Huir. 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 Amados, yo sé que todos tenemos o la mayoría podemos tener una seguridad de pensar que, bueno, si bien dice esto que es así, yo voy a poder manejarlo. Yo voy a poder manejarme, en vez de salir corriendo, voy a poder estar de alguna manera coqueteando con el pecado y no huir. Voy a poder coquetear con todas las advertencias de lo que aquí se me llama a huir, ¿no? Voy a poder coquetear con la idolatría. Y mirá que la idolatría pasa por muchos más lados que lo que tiene que ver con una imagen. Hay personas que tienen cantantes y son son sus ídolos.
cantantes, incluso hasta tienen de ídolos a predicadores, ¿no? Si el tal predicador dice eso, ya está. Cuidado, porque el Señor no nos llama a tener idolatría en nada, en nada. ¿Se entiende? Digo esto para que no creas que vas a poder ser capaz de tomar tus propias estrategias a la hora de resistir la tentación. El Señor nos llama a huir, a huir. A huir de la idolatría, a huir de todo lo que tenga que ver con el amor al dinero, a huir de la fornicación, a huir de las pasiones juveniles, a huir, a huir, a huir. Hay algunos que en estos tiempos sus ídolos son políticos y se pasan horas escuchando lo que dicen y esto y el otro. Nosotros estamos llamados a orar por las autoridades, no importa el partido. Estamos llamados a orar por las autoridades. Estamos llamados a ser edificados por esos hombres de Dios. Miren, imagínense que el apóstol Pablo, cuando lo quisieron tomar como un ídolo, como un Dios, ¿saben lo que hizo, no? Entonces, no es la culpa del predicador. La culpa es lo que hay en tu corazón que te lleva a que vos pongas a un predicador o a alguien que haga cualquier situación. ¿Se entiende a lo que voy? A cada uno hay que ponerlo en el lugar que el Señor nos llama a poner. Y eso lo podés hacer cuando amás a Dios, cuando sos guiado por Dios. Entonces podrás amar, podrás darle la honra, podrás hacer todo lo que tengas que hacer con hermanos que te son de edificación, con pastores que te son de edificación, con prédicas que te son de edificación, pero dejarlo en el lugar correcto. Cuando a Dios lo tenés en el único lugar que lo podés tener, que es en el primer lugar, todo lo demás lo ordena Dios y todo lo demás se ordena. Hay quienes son ídolos, tienen por ídolo a un familiar, e incluso hay quienes tienen por ídolo a un hijo, a una hija. Cada cosa en su lugar. Y está claro que los amamos, pero debemos amarlos bien, con el amor que no hace nada indebido, con el amor que no busca lo suyo, con el amor que viene de lo alto, con el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Así que si pensás que lo vas a poder manejar, te diría que recuerdes lo que leímos ahí para terminar en 1 Timoteo 6:3, que es huir de las falsas enseñanzas y de los que los enseñan, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, 1 Timoteo 6:3, si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si algunos están enseñando cosas diferentes, que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza del Señor, la cual conduce nuestra vida a una vida recta, a una vida dedicada a Dios. Si hay alguien que está enseñando malas doctrinas, la palabra de Dios dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Hay maestros que se enorgullecen de lo que saben, pero en realidad no saben nada. Miren el contraste que hacía con Timoteo como hombre de Dios, ¿no? No saben nada, están obsesionados en cuestiones. Díganme si no hay personas que parecen que están obsesionadas en cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos y malas sospechas.
Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay peleas constantes, tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Apártate de los tales. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque antes, para escuchar la palabra, para escuchar un mensaje o para escuchar una enseñanza, vos te tenías que trasladar a un lado. Ahora podés escuchar una enseñanza errada, una enseñanza que te lleva a pelearte con todo el mundo, a contender con todo el mundo, que te aparta de la verdad por cualquier dispositivo. Huí también de eso. Huí también de eso. Sencillamente por amor a Dios. Él nos lo pide y Él nos lo ayuda. Porque cada vez que tengamos o estemos tentados, ¿cuántos saben que Cristo nos da la salida? Gracias, Señor. Vamos a orar.